Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración hacia nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Es un gozo que estén con nosotros compartiendo este tiempo para alabar y adorar a nuestro Señor y poder escuchar la palabra que Él tiene para con nosotros en manos de nuestro pastor. Les pedimos que estén con nosotros a lo largo de este culto y así como iglesia poder compartir todos estos momentos juntos. Sabemos que en este tiempo de pandemia cada uno está en nuestra casa, pero a través de este tipo de redes sociales podemos compartir la palabra con todos nuestros seres queridos y con todos nuestros conocidos. Sigamos compartiendo todos estos cultos a través de nuestras redes sociales, compartiendo, y así podemos seguir el camino que el Señor nos pide, compartir el Evangelio. Así es que, hermanos, sigamos este culto y dándole gracias a nuestro Señor con la mejor forma que podemos hacerlo, sino que es alabando, cantando estas hermosas alabanzas hacia nuestro Señor. Y estas hermosas alabanzas que la Iglesia Bautista Oret nos permite utilizar, hermanos. Así es que alabemos. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y dice la palabra de Dios: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Segunda de Samuel 7:22. Y así es, hermanos, no hay Dios como el nuestro. Alabémosle y cantémosle y digamos: tú eres Dios.
Hermanos, y dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que se convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Amén. Porque sé que en tus promesas eres fiel. Tú eres mi roca y mi escondedero. Nunca me abandonas, siempre estás ahí, muy junto a mí, sin condición. Eres verdadero. En tu abrazo he podido continuar. Cuando faltan fuerzas, tú eres mi castillo. Cuando tengo miedo o me siento mal, tú eres mi paz hasta el final. En ti puedo descansar, mi Salvador.
Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar su Biblia. Vamos a decir la profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida. Y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas? Estamos en este que es el primer domingo de septiembre del 2021. Ha sido una pausa en nuestra serie de predicaciones y de sermones sobre, valga la redundancia, el Sermón del Monte. En esta serie de predicaciones que nos han dado gran enseñanza, nos ha planteado grandes desafíos, estamos a un sermón de terminarlo. Pero lo vamos a hacer en esta pausa después de concluir lo que es la campaña Misión Jesucristo, una campaña de alineación y de avivamiento, una campaña en donde nuestro pastor Gilberto Gutiérrez Lucero y el resto de los pastores de la red de iglesias y de iglesias en formación ORED vamos a entrar en esta campaña de alineación, de avivamiento. Vamos a unificar nuestro pensamiento en torno al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, al plan divino, al plan que diseñó el Señor, al plan que diseñó Dios desde el principio de los tiempos para reconciliarnos con Él, para llegar a Él. Este camino tan hermoso que es Jesús mismo nos está invitando a conocerlo, nos está invitando a vivirlo de manera principalmente. Para algunas personas el cristianismo es algo difícil, es algo demandante, es algo que se tiene que sufrir más que gozar. Sin embargo, el cristianismo no es así. Les voy a compartir. Ustedes saben que durante casi 14 días tuvimos dificultad, no estuvimos conectados, estuvimos desconectados porque la empresa que nos da servicio de telecomunicaciones pues tuvo fallas en la región y eso nos dejó desconectados. Difícil la escuela, los niños, el trabajo en casa, el home office famoso, subir contenido con la red que teníamos de respaldo era imposible. Nos dificultó los devocionales, las clases de los niños, las clases en la universidad en la que imparto clases. Subir el sermón de la semana pasada fue un desafío verdaderamente interesante. Los devocionales, tuvimos esas dificultades. Sin embargo, pues la dificultad principal es la atención, porque les voy a compartir. Durante estos días estuvimos llamando a la compañía que nos da servicio de telecomunicaciones. No nos encontrábamos con una respuesta de una persona, lo que nos encontrábamos era la respuesta de un contestador electrónico. Lo primero que nos decía era que si era nuestro número de suscriptor, marcáramos 1. Después nos decía que si teníamos el contestador en español, no hiciéramos nada, y si no, nos indicaba marcar en inglés el número 9. Y después se desplegaba otro menú que si la falla era de telefonía, si la falla era de televisión restringida, que si la falla era de internet, marcáramos diferentes dígitos. Y después cuando marcábamos uno de los dígitos y nos dejaban ahí durante muchos minutos escuchando los anuncios de esta misma compañía, cuando después de mucho tiempo nos llegaban a contestar, nos decían, es que no es de su área, lo vamos a pasar al área de fibra óptica. Otros minutos, otra manera de contestar. Nos ponían a desconectar el aparato, a conectarlo, a ver los numeritos que aparecían ahí, a ver las luces, en fin, una cosa verdaderamente complicada. Anhelábamos tener una comunicación personal con alguien. Y lo más importante, anhelábamos que tuviéramos también la posibilidad de una solución pronta. Qué difícil son a veces estos contestadores electrónicos. Y hay personas que piensan que el cristianismo es así. Hay personas que piensan que tenemos que apretar determinado dígito para que nos redireccione hacia alguna parte. Hay personas que piensan que tenemos que hacer nosotros muchas cosas o dejar de hacer otras muchas para poder mantenernos conectados, para podernos mantener en línea. Vamos a escuchar
una conversación con un aparato telefónico que nos va a ilustrar lo difícil que es en ocasiones lograr una comunicación sincera, una comunicación abierta, una comunicación personalizada. Escuchemos a manera de ilustración. Gracias por llamar al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, la institución más sana para sus momentos de mayor locura. Estamos para atenderle sus problemas de elocuencia. Si usted es obsesivo-compulsivo, presione repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el 2 por usted. Si tiene múltiples personalidades, presione el 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de modo que espere en la línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en el teléfono gigante de colores que usted, y solo usted, ve a su derecha. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará qué número presionar. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfonos, CURP, fecha de nacimiento y el apellido de soltera de su madre. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si sufre pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si sufre pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Gracias por llamar al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Parece chusco, ¿verdad? Eso que acabamos de escuchar, una contestadora telefónica para alguien que en angustia está solicitando apoyo psicológico y encuentra todo menos la ayuda que necesita. Hay personas que piensan, les decía yo, que es difícil ser cristiano, que es difícil estar en paz con Dios y que es imposible alcanzar la vida eterna. Hay quienes pretenden vendernos la idea de que seguir a Cristo es un asunto complicado y difícil. De hecho, para algunos, la fe cristiana es exclusiva de unos y no de otros. Aquellos que piensan que acceder a la comunión con el Padre, acceder a la vida eterna, pues son legalistas o bien pertenecen a grupos que más que facilitar las cosas, nos ponen piedritas en el camino, nos ponen la situación a nuestro albedrío, que sí tiene que ver nuestra decisión, por supuesto, pero si la salvación dependiera de nosotros, qué incierta sería la posibilidad de acceder a esto. Sin embargo, es muchísimo más sencillo que lo que se piensa, muchísimo más sencillo de lo que se considera. Hay quien se siente orgulloso de su propia experiencia, hay quien se siente limpio, hay quien se siente de cepa cristiana, de origen cristiano y que consideran que ya, ahora sí que como dicen coloquialmente, ya le hicieron. Miran con desprecio a la gente común, normal, gente que pudieran considerar incluso pecadores. Y el Señor se refería, por ejemplo, a los fariseos así: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es Mateo 23:4. Les suena conocido. Hay gente que pone cargas pesadas a las personas. Qué juicio de querer hacer difícil la experiencia de la fe cristiana. Pero bendito Dios que este no es el proyecto de Dios. Bendito Dios que Él ha provisto una manera de vivir el cristianismo, de conocer de Cristo, pero sí la parte más importante es vivir el cristianismo. Y este proyecto, si bien requiere la voluntad de las personas de acceder a Él, no dependen de las personas, dependen de Dios mismo. Y eso lo hace
cierto, esto lo hace seguro, esto lo hace verdadero, esto lo hace fuerte como nuestro Dios, que es fiel y verdadero y todopoderoso. Porque si dependiera de nosotros, qué incierto sería. Pero el Señor ha previsto un proyecto. Todo en la vida requiere de planeación. La planeación es como las vías del tren sobre el cual se va a transitar y que nos marcan el camino y nos marcan el rumbo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Qué hermosa promesa nos hace el Señor. Es Él el que va a preparar morada. Y nos dice, sabéis a dónde voy, que es con el Padre, y sabéis el camino. ¿Y saben cuál es el camino? El camino es el mismo Señor. Porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. El único camino que nos lleva a la reconciliación con el Padre es Cristo Jesús. No las pesadas cargas que nos quieren poner. Hay algunos que no les gusta el extremo, prefieren no pensar en esto. Hay quienes ponen pesadas cargas y en el otro extremo hay quien decide omitir esta parte, la espiritual en su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos. Lo omiten como si no existieran, prefieren no pensar en el asunto. Y dicen muy ufanos, hay que vivir el aquí y el ahora, que lo demás no importa, el mañana es incierto. El pasado ya pasó y no lo puedes mover. Es cierto que el pasado ya pasó, pero el mañana es incierto si no estás asido de la mano del certero. El mañana es incierto si solamente depende de ti, porque cuando depende de Dios y Cristo es un mañana certero, es un mañana verdadero. Es demasiado bueno para que dependiera de nosotros, pero para esto el Señor, les digo, hizo una planeación. Él busca la salvación para todos, para todo mundo. Esto debe ser muy interesante. Hay quien dice, todos los caminos nos llevan a Roma, y piensan que cualquier camino nos puede llevar con Dios. Hay quien no quiere camino alguno, pero hay quien piensa que cualquier camino nos puede llevar a la reconciliación con el Padre. No importa en quién creas, siempre y cuando crean, les dice. Y hay diferentes posibilidades, dicen, hay un ecumenismo, es decir, no importa el camino que sigas, es más, haz un lado las diferencias y vamos a caminar en conjunto, porque al fin vamos a llegar al mismo camino. Y esto no es cierto, porque decíamos, el camino es uno. El Señor nos dice, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. No está hablando de los caminos, está hablando de un camino. El camino certero, el camino verdadero, el único que nos lleva al Padre es Cristo Jesús. Y también hay gente que dice, pues todo mundo va a salvarse. No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, no importa en quién creas, o es más, no importa que no creas, vas a ser salvo. Eso se llama universalismo, pero no es cierto tampoco, porque estamos rechazando al único camino verdadero. Y otros dicen, total, ya estoy condenado y no hay remedio, ¿de qué me preocupo? Y toman en pretexto esto para llevar una vida pecaminosa, una vida difícil, una vida que lo veíamos en sermones previos. Es el camino amplio y la puerta amplia, no es el camino estrecho y el camino único. Que decíamos, la puerta estrecha requiere que nos postremos ante Cristo. Vivir el cristianismo es una aventura intensa, es una aventura que da felicidad. No necesitamos morir para empezar a vivir el cristianismo, pero también es un asunto serio. Es un asunto serio porque es un camino exclusivo. Ni el universalismo ni la pecaminosidad abierta nos van a llevar al Padre. Es un camino exclusivo y es un camino serio,
porque si no aceptamos este camino que es el que nos provee nuestro Señor, estaremos yendo a un camino de perdición y de muerte espiritual. Y esto es muy serio, porque tiene trascendencia no solamente para nuestra vida en la tierra, sino tiene trascendencia también para la vida eterna, para la vida que hay después de esta vida, para la vida que hay después de estos parámetros en donde muchos dicen no existe más que lo que se pueda tocar, oler, saborear, medir, pesar. Pero hay muchas cosas que no entran dentro de este parámetro y que son parte de nuestra vida. ¿Cuánto pesa el amor? ¿Cómo se mide el amor? En fin, hay tantas cosas, pero la espiritualidad, el único camino, el certero, el verdadero, es seguir a Cristo. El Evangelio del Señor es justamente la propuesta de Dios para un proyecto de vida. El Señor nos está proporcionando un proyecto de vida para generar vida, no un proyecto de un estilo de vida que genere muerte, sino un proyecto de vida que tenga trascendencia aquí y en la vida siguiente, en los cielos. El problema es que muchos se han confundido y el problema es que muchos que están confundidos confunden a los demás. Creen que se trata de un asunto de religión, creen que se trata de un asunto de religiosidad, creen que se trata de un asunto de filosofía humanista y por eso es necesario que pensemos en ello y descubramos que la verdad es sencilla. En este pasaje que hemos leído, el Señor trataba de explicarles su proyecto a los discípulos. 3 de ellos hacen preguntas importantes y tenemos que buscar, quizás identificarnos con alguno de ellos, porque son humanos al igual que nosotros y a veces pensamos que nuestro pensamiento puede ser mayor que el pensamiento de Dios, pero sus pensamientos son más grandes y más altos que el pensamiento humano, nos dice la palabra de Dios en Isaías. Y vamos a escuchar y vamos a pensar en lo que hacen estas 3 personas, estos 3 cuestionamientos, estos 3 planteamientos que hacen a nuestro Señor Jesucristo pensando con pensamiento humano, pensando alternativas al proyecto de Dios para nuestra vida. Y hacen 3 preguntas, bien válido. Hemos escuchado a través de los devocionales que nuestro Señor Jesucristo respondía a las preguntas, las dudas. Aparte de la enseñanza general que tenía con las personas, había una enseñanza que podemos decir coloquialmente en corto con los discípulos. Les ampliaba la enseñanza, le fascinaba al Señor hablar y enseñar de lo que venía. Por eso era el maestro, el rabí. Estos 3 discípulos, Tomás, Felipe y Judas Tadeo, le hicieron 3 preguntas. Estas preguntas podemos percibir maneras distorsionadas de percibir el proyecto de Dios del que hablamos y en las respuestas podemos encontrar la sencillez del mismo, porque el proyecto de Dios es simple. Jesús él tiene un proyecto que tiene un método sencillo. Y vamos a escuchar qué dice Juan 14 del 5 al 7. Nos dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás representa al tipo de persona que es pragmática. Tiene enfrente al guía, pero no le basta el guía. Tiene enfrente el camino y es uno. Sin embargo, quiere poner el GPS, quiere el mapa completo, quiere el panorama completo. Por eso cuestiona al Señor y le dice, ¿cómo podemos saber el camino? Y el Señor está hablando de preparar un lugar para ellos. Está tratando de darles ánimo para que sus corazones estén en paz. Y Tomás sale con su pregunta y rompe con todo lo que el Señor estaba enseñando. ¿Cómo vamos a saber el camino? Pero no le culpemos. Así somos los seres humanos. Verdaderamente identifiquémonos con Tomás, porque la verdad es que nosotros hacemos lo mismo. Tomás sencillamente nos representó en esa ocasión. Además, la respuesta del Señor está cargada de enseñanza.
Y permítanme decirlo de la siguiente manera: síguelo. Jesús es el camino. ¿Qué tan difícil es seguir a alguien? Pero a nosotros nos gusta que nos den el instructivo completo. O me dicen a dónde vamos y a dónde hay que caminar, o no voy. Así de sencillo. Dicen algunos que se comportan como niños caprichosos. No voy. Si no me dices cómo, en qué circunstancias, cuál es el resultado final, a qué me voy a enfrentar, simple y sencillamente no voy. Y Jesús nos dice: sígueme, sígueme, porque Él es el camino. Sígueme. ¿Qué tan difícil es seguir a alguien? Bueno, imaginemos que vamos en la montaña y hay alguien que tiene una muchísima mejor condición física que nosotros. Nos vamos a ir quedando rezagados, nos vamos a ir perdiendo, vamos a disminuir el ritmo, nos vamos a ir quedando atrás. Pero el método de salvación es sencillo, porque tiene que ver con seguir a Jesús. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que las fuerzas para seguirle no son de nosotros, son de Jesús mismo. No tenemos que saber lo que implica el viaje, solamente necesitamos saber que la senda a donde Él vaya, nosotros tenemos que caminarla detrás de Él. ¿Y qué es seguir a Cristo? Jesús es el camino, dice, y después agregó la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino. El método es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, seguirlo, caminar detrás de Él. Después, necesitamos creer. Él es la verdad. Segundo, tiene que ver con creer en Jesús y creerle a Jesús. Qué diferente es creer en Jesús y creerle a Jesús. Qué diferente es creer en Dios y creerle a Dios. Hemos visto a través de los devocionales cómo el Señor, aquí narrados en el Evangelio de Marcos, que hemos estado siguiendo versículo tras versículo, el Señor se enfrenta con espíritus endemoniados que están sometiendo a personas. Y hemos visto también cómo estos espíritus lo identifican. Hemos visto cómo estos espíritus le conocen. Hemos visto cómo estos espíritus se postran ante Él. Hemos visto cómo ruegan a Dios estos mismos espíritus para que Jesús no los expulse y no los atormente. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos espíritus creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay que creerle a Dios. Creerle es obedecerle. Creerle es saber que Él es la verdad. Creer entonces es una decisión, pero también es una acción. No podemos decir que le creemos a Dios y querer seguir actuando como nuestra voluntad es, sino bajo la voluntad de Él. Creer es creerle, es una decisión y es una acción. Y creer incluye la certeza intelectual en la verdad. Creerle es tener la absoluta certeza, sin duda menor, sin duda alguna, de que Jesús es la verdad. La confianza emocional en esa verdad y la acción continua en virtud de esa verdad. No es quedarnos rezagados, no es desviarnos del camino, es la acción continua de permanecer bajo la senda que nos marcan los pasos de Jesús. Podemos decir que para seguirle hay que creer y para creer hay que seguirle. Algunos, como Tomás, quieren entender todo primero y después vamos a ver si le seguimos o no. Cuando el método de Dios es sencillo. Él es el camino, Él es la verdad y sí hay que seguirlo creyendo. Si hay algo que no entendemos, es el camino, lo comprenderemos. Y si no es así, en la vida eterna nos explicará. Yo recuerdo en las clases que teníamos del Venid y Vet con nuestro precioso hermano Enrique Almazán y su esposita Betty, que a veces nos decía, es que llegó un momento en que no entendía yo lo que es la Trinidad. Y nos decía la respuesta del pastor Gilberto, pues no la entiendas, disfrútala, disfruta que Dios se ha manifestado de diferente manera hacia nosotros, que hay un Padre Creador, que hay un Verbo Divino que se encarnó, que vino por nosotros, porque esa es la realidad, vino a cumplir este plan, este proyecto de salvación, y un Espíritu Santo que nos tiene viviendo bajo esta senda en lo que el Señor nos está preparando morada.
Y el tercer punto, vívelo. Él es la vida misma. Nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y Él es la vida. Y para vivir la vida, pues aunque suene redundante, hay que vivirla. Hay que vivir nuestra relación con Jesús. Si le seguimos como el camino que es y creemos en Él como la verdad que constituye, sin duda alguna podemos vivirlo y con ello vivir a plenitud. El Señor también dijo que Él era la vida. Eso significa que la fe cristiana no es un asunto filosófico, no es un asunto teórico, no es un asunto religioso, no es un asunto legalista. No, la fe cristiana es una experiencia personal de primera mano. Jesús nos está invitando a vivirla. Y es algo que le pasa, que le sucede, es algo que se vive, es algo que se experimenta y créanme, es algo que verdaderamente se disfruta. Vivir con el Dios, vivir con el Señor es algo hermoso. El diccionario define de manera siguiente: vivir, modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado. Así que no nos compliquemos la vida. El método del Señor es sencillo. Sigámosle, creámosle y vivamos a plenitud. Vamos a la siguiente enseñanza. El proyecto de Jesús incluye una sencilla experiencia. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, del 8 al 12. Felipe presenta al neocarismático, al exagerado, al que busca experiencias nuevas. Tenía al mismísimo Señor frente a él, y parece no satisfacerle. Quiere algo más. Muéstranos al Padre y nos basta, nos dice Felipe. Ay, Felipe, aquel Felipe que le dijo que no creía hasta no tener sus dedos en las heridas del Señor. El Señor le dice a Felipe: ¿no le ofende esta palabra de Felipe? No juzguemos demasiado duro a Felipe. ¿Cuántos corazones duros, por no decir cabezas duras, hemos sido todos nosotros? Yo mismo, muchos años viví en el ateísmo hasta que el Señor me rescató. Pero estamos de cabeza dura y queremos experiencias medibles, pesables, únicamente lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos tocan, únicamente lo que la ciencia nos puede mostrar. Pero el día de hoy hay gente que hace lo mismo que Felipe también. Yo quiero que me muestres, yo quiero que me demuestres, quiero hechos sensacionalistas, quiero cosas grandiosas, y vemos que son verdaderamente experiencias más basadas en la emoción que en la palabra de Dios. Gente que se desmaya, gente que cae en éxtasis, gente que danza hasta caer exhausta, gente que dice que habla en lenguas, en fin, son cosas que nos tratan de vender ahora la mercadotecnia moderna. Nos quieren vender aguas milagrosas o nos quieren mostrar una supuesta arca, nos quieren vender cosas que son la solución a todas las cosas, nos quieren vender sueños proféticos, nos quieren vender un humanismo disfrazado de cristianismo, donde se pondera más la acción humana, la emoción humana, la palabra humana, el pensamiento humano, la voz humana, más que la palabra de Dios. Nos quieren vender ese tipo de cosas sensacionalistas. Nos quieren vender un evangelio un evangelio disfrazado. Es la palabra de Dios, pero quieren poner en el centro al ser humano,
o un evangelio en donde no se hable de las consecuencias del pecado, evangelios diferentes. Y hay personas sin la madurez espiritual que empiezan a perderse, son ciegos siguiendo a alguien ciego, porque necesitamos conocer del evangelio verdadero. En este proyecto que Dios tiene para nosotros hay una verdad, y esta verdad es Cristo. Y la única explicación de esta necesidad sencilla de experiencia es conocer a Cristo, conocer a Jesús. Pero Felipe quería algo más, quería ver al Padre, y el Padre estaba allí en persona de Jesús, en la persona de Jesús, el Dios Trino, manifestándose también en el Hijo, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, en una misma esencia. Amigo, hermano, amiga, hermana, no busquemos más cosas sensacionalistas. Experimentamos la acción de Jesús en nuestra vida, experimentamos a Jesús viviendo en nuestro corazón, experimentamos al Señor guiándonos, experimentamos la vida viviéndola, siguiendo a Jesús. Es Jesús de verdad y no necesita ninguna otra cosa, ningún aderezo adicional, ningún adorno. Lo que Él quiere es que contemos su historia, que contemos de su misericordia, que contemos de su gracia, que recordemos que Él es la vida, que Él es la vida eterna, que Él es el Verbo encarnado. Esto nos dice que se experimentará al final de los tiempos. Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice en Mateo 24, 26. A nosotros no nos hace falta ver ninguna experiencia sensacionalista. A nosotros no nos hace falta ver supuestos milagros de sanidad en esos momentos. Por supuesto que el Señor actúa a su voluntad y a su manera en la vida de las personas. Por supuesto que hay milagros en la actualidad, pero debemos de ponderar que esos milagros no son por el poder de una voz, no son por el poder de una persona, no son por el poder de grupos de personas, no son por experiencias sensacionalistas y basadas exclusivamente en la emoción. Son experiencias de vida, pero de una vida continua. No son momentos, no son chispazos, es una vida completa, vivida con Cristo. Experimentar esta transformación que puede llegar a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos sometemos a Él, cuando le conocemos y le reconocemos como Rey y soberano en nuestra vida. Nuestra vida sufre una transformación. Lo que Jesús nos está pidiendo es experimentar esa vida nueva con Él en nuestro corazón. Experimentar al Jesús de verdad. La experiencia cristiana es sencilla, no es sensacionalista, no es emocionalismo, es emoción, pero también es razón, es pensamiento, es corazón entregado. El proyecto de Jesús nos pide vivir esta experiencia. Y el proyecto de Jesús también tiene una sencilla estrategia. Nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Juan 14, del 18 al 25. Judas representa al activista cristiano que quiere llenar estadios, realizar actividades masivas. Por eso Jesús le estaba hablando de su presencia perfecta en ellos.
Judas interrumpe porque le interesaba saber una cosa. ¿Cómo le vas a hacer para llevar este mensaje a todo el mundo si solo lo hablas con nosotros? ¿Qué evento tan extraordinario ocurre? No había televisión, no había internet, nosotros sufrimos por 13 días, el Señor tuvo su ministerio terrenal en un tiempo donde no había corriente eléctrica, no había bocinas, no había televisión, no había cámaras, no había nada. A Jesús le parecía pobre la estrategia de Jesús. ¿Cómo vamos a llevar este mensaje al mundo si solamente estamos aquí unos cuantos? Pensamos, somos un grupo confundido de hombres que no valemos mucho. ¿Por qué no se hace algo más grande? Está Judas tratando de corregirle la plana a Dios, como diciendo yo tengo un plan mejor, o pensando en que puede hacer cosas más grandes. Tenía el camino y la experiencia básica de la vida. Tenía a Jesús frente a él. Tenía a Jesús como maestro. Lo estaba viendo. Es más, lo estaba viviendo porque estaba caminando con él. Y él suponía que eso debía transmitirse a todo el mundo, pero no veía cómo podía suceder semejante milagro. Tal vez pensaba, ¿y si hiciéramos alguna cosa súper sensacionalista? ¿Qué tal si hacemos que esto llegue hasta Roma y que pueda llegarse a todo el mundo conocido entonces? ¿Y qué tal si hacemos de esta manera o de la otra? Y tal vez Judas tenía una buena intención, no le juzguemos mal. A todos nosotros nos angustia que el evangelio crezca y que el evangelio siga. Pero nos dice el pastor Oscar Blanco, cuando ahí parece que no hay obra, ya estuvo actuando Dios. Cuando vemos que ahí decimos, vamos a empezar una obra en cero, no es cierto, el Señor ya estuvo actuando ahí, el Señor ya está actuando ahí, porque para nosotros pues es la situación de querer llevar el mensaje, pero es el plan de Dios, es el proyecto de Dios, y el proyecto es sencillo, el proyecto no es complicado, el proyecto implica discípulos que vivan la experiencia de tener a Jesús, discípulos que le sigan, discípulos que estén dispuestos a caminar con Él como Rey y Soberano, discípulos que estén con la disposición de conocer la verdad y de difundir la verdad, discípulos que estén dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios y discípulos que estén dispuestos que esto se replique. El error de Judas es también el nuestro, el de pretender corregirle la plana al Señor. ¿Cómo le vas a hacer? Es la pregunta de Judas. Yo no veo un plan adecuado, parece decir Judas. ¿Dónde está el proyecto masivo, Señor? Y debes pensar en grande. Qué iluso parece Judas. Y todos aquellos que parecemos caer en esta trampa. Nosotros pensábamos que en la pandemia pues había una angustia tremenda. Hay gente que piensa que la iglesia está solamente dentro de los templos, y pues Dios nos ha mostrado que se puede ser iglesia a través de estos medios, que se puede difundir la palabra de Dios a través de estos medios. ¿Qué plan tenía Dios para esta situación de la pandemia, del confinamiento social con fines sanitarios? Solamente Dios lo sabe. Pero lo que es cierto es que la palabra de Dios ha ocupado un lugar que no ocupaba antes de la pandemia en el internet y en las redes sociales. Hay una estrategia que a veces no alcanzamos a ver, y tenemos la misma situación que Judas. No alcanzamos a comprender el plan global porque nuestra vista es un punto y Jesús, Dios mismo, tiene el panorama completo. Nuestra vista es un punto. Decíamos un periodista del Diario de México de hace mucho tiempo: este es mi punto de vista, que no es más que la vista de un punto. Y es que es cierto, nuestra visión es cortita, es cortoplacista, pero Dios tiene un proyecto mayor que no alcanzamos a ver y que no alcanzamos a comprender, y qué vanos son nuestros esfuerzos cuando no comprendemos el proyecto de Dios. Y lo que tenemos que hacer es sumarnos a ese proyecto, no tratar de corregir la plana, sino sumarnos al proyecto de Dios. La palabra que se traduce morada, que nos dice Jesús que va a ir a prepararnos,
es la palabra tabernáculo. ¿Entendemos qué significa? Un cristiano es un tabernáculo de Dios, es una tienda en donde mora Dios, es la presencia de Dios en la tierra. Ese es el plan, que el corazón del cristiano sea la morada de Dios y que pueda haber algo más efectivo, podrá haber algo más efectivo que proclamar la verdad, que la misma presencia de Dios en la tierra, que la misma presencia de Jesús en nuestro corazón, que la misma posibilidad de transformación que ha tenido con muchos de nosotros pueda ser para todos. Es el proyecto de Dios, que sea a través de la predicación, a través de la palabra, a través del contacto personal, a través del contacto entre los hermanos, a través de la predicación, que su palabra se vaya difundiendo. La sencilla estrategia es amar a Jesús con todo el corazón y vivir como un tabernáculo de Dios en la tierra. Es convertirnos en agentes de cambio y es compartir de uno a uno la fe. Podemos organizar ciertamente eventos, podemos realizar campañas evangelísticas, pero si la gente no ve en nosotros a Dios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestras maneras de relacionarnos con la demás gente, nuestras amistades, no pasará nada por causa nuestra. Así que no nos compliquemos la vida, enamorémonos de Jesús y seamos parte del poderoso, masivo y global movimiento de fe que Dios planea realizar con nosotros. Este es el proyecto que podemos llamarlo Misión Jesucristo. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Tenemos el evangelio puro de Jesús. Vivámoslo a plenitud. Sigamos la sencillez del método. Vivamos la sencillez de la experiencia y practiquemos la sencillez de la estrategia. Si lo hacemos, un día podremos llenar cualquier lugar por grande que sea. Si nos sometemos a Dios, puede ser que si es su voluntad, este proyecto nuevo que se llama Misión Bautista Vida Eterna se puede establecer en Santiago de Querétaro. Y cuando las condiciones sanitarias y el Señor nos los mande, podamos tener cultos presenciales, podamos reunirnos como la familia de Dios, podamos adorar a nuestro Dios presencialmente, cantándole, alabándole de manera presencial. Mientras tanto, por fe, sigamos trabajando en este gran proyecto de nuestro Señor. Vivamos la vida cristiana y compartámosla, que se refleje en nuestra vida, que vive Cristo en nuestro corazón. Sigamos su proyecto. Misión Jesucristo se trata de un proyecto que dura toda la vida. Es un proyecto de transformación al que puede acceder usted, hermano, hermana, amigo, amiga. Si usted ya ha entregado su vida a Cristo, es el momento de alinearnos, de tener un pensamiento fundamentado en el evangelio verdadero de Cristo, de experimentar a Cristo en nuestro corazón. Y si usted no ha entregado la vida a Cristo, es el momento preciso de hacerlo. Es el momento de empezar a caminar con Él, de seguirle de verdad. Es el momento de someternos a su soberanía. Es el momento de vivir la experiencia del evangelio verdadero, de vivir la experiencia de tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso es un proyecto que dura toda la vida. Esta es una campaña, ciertamente, pero queremos que esta campaña transforme vidas por la acción de Dios, que sea Dios actuando para que haya nuevos creyentes y para que haya creyentes con mayor madurez, con mayor crecimiento espiritual. Por eso es que les estamos invitando a todos a seguir este proyecto que no es nuestro, que no es de la Iglesia Oreb, es de Cristo mismo, y que en esta campaña liderea la Iglesia Bautista Oreb y nuestro pastor Gilberto Gutiérrez Lucero y la red de pastores y de iglesias que estamos en esta campaña. Tenemos un tiempo especial de énfasis, en eso trata la campaña. Un tiempo especial de énfasis, de alineamiento, de avivamiento de nuestra vida espiritual, de alineamiento y avivamiento de nuestras congregaciones, y que este tiempo especial nos implica varias situaciones
que tengamos que cumplir. Vamos a tener una vida devocional intensa, leyendo el libro Misión Jesucristo. Este libro que ha escrito el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero y varios de los pastores que integran la red. Son 42 días en donde leeremos un capítulo por día, un capítulo diario, y que está diseñado de esta manera. Además de tener una intensa vida devocional, compartamos el evangelio. Hay diferentes estrategias de evangelización que nos muestra este libro. No dejemos de conectarnos a los cultos, tanto de la Iglesia Bautista Oreb de México como de las diferentes iglesias de la red. Experimentemos la bendición de aprender juntos, de vivir juntos de la palabra de Dios. Invitemos a otros. Si usted está iniciándose en esta experiencia de la vida cristiana, si usted le está llegando los mensajes y usted está experimentando una transformación en su vida, no se la quede. Invite a más familiares, amigos, vecinos, compañeros a conectarse a los cultos, a conectarse a las oraciones, a conectarse a los grupos de enseñanza. Si no existe, hagamos grupos de análisis de la palabra, hagamos grupos de estudio, y si existen en su iglesia, en su congregación, pues intégrese a los grupos pequeños, los grupos celulares, para reflexionar de la enseñanza y compartir la experiencia de seguir este proyecto. Sigamos en el proyecto de discipulado o retomémoslo por las vías que el Señor nos quiera utilizar. Y unámonos a los diferentes grupos que pueda haber en las iglesias, y si no existe, creamos el grupo. En nuestra misión la mayoría son jóvenes, así que integremos un grupo de jóvenes en donde puedan conocer de la palabra de Dios y vivir de la palabra de Dios, y compartamos esta experiencia y continuemos con el proyecto. El próximo domingo iniciaremos con el primer culto de la campaña, y empezaremos a partir del lunes 13 a leer un capítulo diario durante 42 días. Nutrámonos de la fuente de vida, que es el Evangelio de Dios, y estudiemos juntos del Evangelio a través de este proyecto. Seamos testigos y vivamos la bendición de Dios. No nos quedemos como simples espectadores, sino vivamos con intensidad esta experiencia de caminar con Cristo. Vivamos la misión Jesucristo. Que Dios les bendiga en lo que queda de este domingo y en esta semana que viene, y preparémonos espiritualmente para vivir con intensidad esta campaña. La misión Jesucristo va a dar frutos, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus siervos, el pastor Gilberto Gutiérrez, su esposa la hermana Yani, por el grupo de pastores de la red de Iglesias Oreb. Te damos gracias por las diferentes congregaciones, los diferentes hermanos, y nos ponemos a tus órdenes, Padre bendito. Tú nos indicas el camino, Señor. Tú nos indicas el camino y te decimos sí, sí, Señor, sí, Señor. Vamos a cumplir con la misión Jesucristo, esta campaña, y a experimentar, vivir con Cristo en nuestro corazón. Gracias por este proyecto de vida en esta tierra y de vida eterna que tú nos has dado, Padre celestial, Padre bendito, a través de la entrega de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rabí, el primogénito de la resurrección, el unigénito de Dios, que vino por nosotros, que vino a cumplir el plan de salvación que previó desde el principio de los tiempos. Gracias, Padre, por tanto e inmerecido amor. Gracias de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, despidámonos con una hermosa alabanza que se llama Solo Cristo Salva, porque solamente en Cristo hay salvación.
Solamente en Cristo hay posibilidad de reconciliación con el Padre y es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la vida eterna. Escuchemos, solo Cristo salva. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde. Bajaste a la tierra, te hiciste un hombre, tomando la forma de un siervo humilde, y no escatimaste tu vida, viniste a morir en la cruz, sufriste la muerte de un vil delincuente, cargaste mis culpas, y siendo inocente, tomaste el lugar del culpable. Quisiste morir por amor, solo Cristo salva, solo en Él hay vida y hay perdón, no es por obras, es por gracia, que nos da la redención, solo Cristo salva, solamente tienes que creer y aceptar el gran regalo de la salvación por Él, solo Cristo salva. Bajaste a la tierra, te hiciste un hombre, tomando la forma de un siervo humilde, y no escatimaste tu vida, viniste a morir en la cruz, sufriste la muerte de un vil delincuente, cargaste mis culpas, y siendo inocente, tomaste el lugar del culpable, quisiste morir por amor, solo Cristo salva, solo en Él hay vida y hay perdón, no es por obras, es por gracia, que nos da la redención, solo Cristo salva, solamente tienes que creer y aceptar el gran regalo de la salvación por Él, solo Cristo salva, solo Cristo salva. En sus brazos hay paz, en sus manos hay vida, en su amor hay verdad, hay salud a la herida, en su sangre hay perdón, para todos alcanza, en su cruz salvación, que nos trae esperanza, en sus brazos hay paz, en sus manos hay vida, en su amor hay verdad, hay salud a la herida, en su sangre hay perdón, para todos alcanza, en su cruz salvación, que nos trae esperanza, solo Cristo salva.